Hola, buenas tardes. Mi nombre es Melina y en esta oportunidad quería charlar, informar un poquitito sobre uno de los bloqueos más notorios que se pueden verificar desde las constelaciones familiares y sistémicas, en las cuales encontramos que las personas no pueden desarrollar su potencial. Normalmente viene una persona con algún tipo de bloqueo indicando que no entiende por qué no puede avanzar en determinado tema, sea pareja, sea éxito personal, sea crecimiento económico, por ejemplo, en una carrera. Entonces, cuando empezamos a charlar, verificamos a través del estudio del árbol genealógico que hay un desequilibrio con mamá o con papá. Puede venir de generaciones anteriores, pero el día de hoy vamos a estar centrándonos en esto, como para tener un espectro inicial para empezar a comprender qué es esto de la energía de papá, de la energía de mamá y cómo es esto que puede no nutrirme, sino bloquearme, ¿sí? Entonces, en primera instancia, lo que tenemos que saber es qué tipo de energía nos da nuestra madre y nuestro padre. Nuestra madre va a estar brindándonos la energía de vida, de salud, de éxito y disfrute dentro de ese éxito. Y papá nos va a estar dando la energía de proyectos, de éxito laboral, de éxito con el dinero, ¿sí? Y de avance en la vida. Es decir, la energía masculina, la energía yang, es la que a nosotros nos impulsa para poder hacer las cosas. Entonces, si tenemos un bloqueo, iremos a verificar qué tipo de bloqueo es y a través de este estudio lo que hacemos es encontrar dónde está el desequilibrio, pero desde el plano de la conciencia, porque está muy bueno poder entender qué es lo que sucede para nosotros poder accionar en nuestra vida. No tener una espiritualidad basada en algo metafísico, sino una espiritualidad práctica. Entonces, lo que vamos a hacer es comprender que de mamá y de papá recibimos los mandatos, lo que a ellos le enseñaron en su familia, en cada familia en particular, de cómo se debía vivir y cómo se solucionaban los problemas en esas familias. Cuando mamá y papá se juntan, esos mandatos de esos dos árboles genealógicos recaen sobre el niño, es decir, sobre nosotros. Entonces nosotros tenemos esas amplias informaciones que nos indican cómo debemos vivir. Traemos esto de manera inconsciente, al igual que, por ejemplo, el color del pelo, la manera de caminar, ¿sí? Son cosas que nosotros vamos trayendo en nuestro ADN y también traemos cómo ellos solucionaron los problemas anteriormente. Entonces, si por ejemplo en la antigüedad una abuela se quedaba en una relación porque no tenía a dónde irse y fue una persona que sufrió maltrato dentro de esa relación, nosotros podemos entender hoy por hoy que hubiéramos dicho, bueno, sepárate y andate igual, pero pongamos el caso de que esta señora no podía irse. Entonces, inconscientemente, en la nieta de esta persona puede estar muy fuerte el hecho de defender derechos de la mujer, un tema de igualdad. ¿Por qué? Porque hubo una mujer en la familia que sufrió esta desigualdad, que sufrió el no tener derechos. Entonces, nosotros somos consecuencia de lo que han vivido nuestros padres y por ende también nuestros ancestros. Entonces, tomamos de la familia la parte inconsciente y la parte consciente. Hoy vamos a hablar de la conciencia. La conciencia es aquello que nuestros padres nos marcan. Tenés que ser así porque si no está mal. Tenés que ser así porque si no es incorrecto. Tenés que hacer las cosas de esta manera porque si no te va a ir mal. Entonces, esa constancia de las personas que nos criaron, que son quienes tienen autoridad en nuestra vida desde hace muchos años porque nos explicaron todo lo que había que hacer para sobrevivir, nos están marcando hoy de grandes de qué manera se tiene que seguir viviendo. Pero parte de la autonomía, del hecho de ser adultos, es desapegarnos de esa mirada de nuestros padres, porque algo que a ellos les funcionó hace
40, 50 años atrás, no significa que siga funcionando en el hoy. Y algo que le funcionó al otro no significa que se aplique a mi personalidad y a mis necesidades. Entonces, ¿cómo lo verificamos? Cuando estamos sintiendo un bloqueo, cuando vemos que no se puede avanzar, lo que encontramos es cuál es el mandato, cuál es la forma de vivir que nos están queriendo implementar, qué es aquello que nos dicen, esta es la forma en la que hay que ver la vida. Y generalmente lo que sucede es que los hijos, cuando todavía no están maduros, entran en una sensación de culpa, porque no hago exactamente lo que mi madre quiere, no hago exactamente lo que mi padre cree que es correcto. Entonces entro en culpa como hijo. Eso es lealtad. Lealtad hacia mamá, lealtad hacia papá. Quiero pertenecer al grupo familiar, entonces subyugo mi persona, mis deseos, mis necesidades, en pos de lo que mi mamá o mi papá creen que es correcto. Que eso se puede hacer hasta cierta edad, hasta que el polluelo se forma, digamos, y ya es un pollo, pero ya cuando es una gallina grande o un gallo, ya no puede seguir viviendo bajo las leyes morales o éticas de un familiar. Por ende, nosotros lo que empezamos a notar es que quizás este mandato o me potencia o me complica. Mientras me potencia no me doy cuenta, está todo fabuloso, pero donde me empieza a complicar, que notás desde el plano de la conciencia, uy, yo quisiera hacer esto, pero no, culpa. ¿Por qué? Y empezás a ver, mi mamá me dice que es incorrecto, mi papá me dice que es incorrecto, o no lo dicen, pero su accionar deja muy en claro que no está siguiendo el caminito que ellos querrían. Nosotros como individuos tenemos que tomar esa energía de nuestros padres, de eso se trata Constelaciones, poder tomar esa energía de papá y de mamá, pero ¿para qué? Para nutrirnos y para poder sacar todo lo que nosotros tenemos en potencia, porque nosotros venimos aquí a este mundo a vivir nuestra vida. Y el hecho de vivir nuestra vida es en libertad de lo que este ser ha venido a vivir. Y por eso no tiene que haber culpa, de ninguna manera. Porque nosotros sí les debemos la vida, pero ¿cómo le devolvemos esto a nuestros padres? Viviendo la propia. ¿Qué mayor felicidad para un padre o madre que verte realizado o realizada? Lo que más va a querer es que seas feliz desde el primer día que tuvo este bebé, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Estar bajo el ala de papá o de mamá, con sus miradas y sus formas, o desapegarnos un poco y gracias por lo que me diste, pero de ahora en más yo decido por mí, porque quien vive las consecuencias de lo que decido soy yo. Entonces no puedo darle ese poder a otra persona, así tengan las mejores intenciones, que sea nuestro papá o nuestra mamá. Entonces poder verificar esto, que solamente el individualismo es posible cuando abandono la forma que me han querido imponer. Porque solamente hay evolución en nosotros cuando podemos saltar por encima de los límites de nuestros padres, de sus límites mentales, de sus miedos, de las cosas que no se permitieron o que ellos no le permitieron a alguien de la familia, entonces ahora eso lo replican con vos. O ellos no se permitieron hacer tal cosa, entonces vos tampoco la podés hacer. Ese es el mandato. Entonces uno viendo esto, como ya es otro ser, no es mamá, no es papá, viendo esto puede entender claramente que esa no es la manera. Eso es algo que vivieron los anteriores, sí, ok, pero yo no tengo por qué replicar eso. Entonces una vez que veo la historia de mi árbol, que corroboro la historia de quién me están queriendo imponer, porque muchas veces nos hacen pagar los platos rotos de otras personas del árbol familiar. Entonces vos decís, hay un castigo acá. Acá hay un castigo porque tal persona, por ejemplo, una mujer, una tía, quiso abandonar al tío para estudiar enfermería. Y vivió frustrada toda la vida y la familia le cerró las puertas porque quiso estudiar en vez de seguir el mandato de tenés que tener una familia. Y hoy por hoy quizás eso recae en una sobrina, ¿sí?, de esa tía, que vive lo mismo,
que su madre le está marcando, no, ¿por qué no te casás? No, ¿por qué no haces esto? No, ¿por qué no haces lo otro? Y esta chica no entiende por qué en el hoy por hoy, en la modernidad en la que vivimos, le están queriendo imponer esto, cuando está en todo su derecho de hacer con su vida lo que tenga ganas. ¿Por qué? Porque es algo que ya se vivió en la familia, porque es algo que no se solucionó antes, entonces cae sobre la persona actual que sufre el conflicto para que se repare. Porque en todas las familias hay un tema que se vuelve a repetir, en todas. Entonces, cuando viene la persona a la consulta y verificamos cuál es ese tema, claramente se encuentra que dentro del árbol familiar es algo que ya está repetido. Entonces genera un bloqueo, porque tiene que hacer un poquitito de ruido para que uno, sobre la persona sobre la que cae este problema, pueda agarrar y desatar este nudo y decir, ok, esto es un tema de ustedes, yo quiero tener mi propia libertad. Así que escucho si tienen algún tipo de comentario, mejor dicho, los leo. Gracias.